muy especial para todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio en el cual hemos querido tratar temas de actualidad. Desde luego esperamos de todos ustedes oír y recibir observaciones, críticas, opiniones, etc. Es un espacio abierto sobre los temas de actualidad y sobre las distintas opiniones que sobre estos temas se pueden presentar. Hemos querido hoy trabajar, porque así nos lo han pedido muchas personas, lo relativo al acto legislativo 018 de este año, que ha sido presentado en el Congreso por algunos miembros de esa corporación. Este proyecto de reforma constitucional busca en lo fundamental cambiar el sistema actual, que se llama Sistema General de Participaciones, mediante el cual el gobierno central, que llamamos la nación, un término equívoco y mal utilizado porque la nación es todo, es el gobierno central y son los gobiernos regionales, pero resulta que se llama nación solamente al gobierno central y particularmente al Ejecutivo. El Ejecutivo entonces habla a nombre de la nación y representa a la nación cuando la nación son las entidades territoriales y cuando la nación, por supuesto, es también el centro. Bueno, volvemos atrás. Entonces, se buscaría que esos recursos que llegan a la nación, al gobierno central, volvamos al término correcto a mi juicio, esos recursos que llegan a la nación por concepto de impuestos, tributaciones, contribuciones, etc., y que el gobierno central reparte, entrega, transfiere a los departamentos y a los municipios, esa transferencia sea un 46% de todo lo que el gobierno central recibe. Esa es la idea. De tal manera que y esto es un proyecto a 10 años, paulatinamente ese reparto se va incrementando a lo largo del tiempo, hasta llegar dentro de 10 años, en el 2035, al 46% de todos estos ingresos que recibe el gobierno central en transferencias a las entidades territoriales, departamentos, municipios, distritos especiales, etc. Esa es la propuesta de este acto legislativo reformatorio de la Constitución. Bien, en realidad este acto legislativo quiere volver a lo que los constituyentes en su momento quisimos y establecimos, y era que de esos recursos que recibe el gobierno central, el 46% fuera a las entidades territoriales y el resto quedaba en manos del gobierno central para los gastos ordinarios y gastos de inversión. Esa era la propuesta. Sin embargo, a lo largo de estos años se han producido dos reformas constitucionales en el año 1993 y en el 2001, que modificaron esa propuesta o esa disposición de la Constitución del 91, que establecía que el 46% de los recursos del centro político del gobierno central pasara a las entidades territoriales. Se estableció entonces que ese reparto no se haría a través de una suma fija, 46%, sino que se tendría en cuenta fundamentalmente el incremento en los precios al consumidor, lo que llamamos el IPC, la inflación, y ligado también al problema de la productividad económica, es decir, al Producto Interno Bruto. Con eso entonces se redujo la transferencia de recursos a las entidades territoriales a un 23%. Suma que muy levemente ha ido aumentando a lo largo de estos años. Pero claro, hubo una reducción sustancial de los recursos del gobierno central en cuanto a su transferencia a las entidades territoriales. Eso significó, por ejemplo, que como está ligado el reparto de esos recursos a los municipios y a las gobernaciones, pues estas no pueden establecer un monto exacto de cuánto van a recibir, porque depende de la inflación del año y depende del incremento en el Producto Interno Bruto. De tal manera que no pueden fijar sus presupuestos en una forma cierta, porque no saben cuánto exactamente van a recibir del gobierno central en cuanto a recursos.
Pero además, como esos recursos que se transfieren del gobierno central a las entidades territoriales están destinados básicamente a educación y a salud, esta reforma, sobre todo la última, pues decidió aumentarle las obligaciones a los municipios, y ya no solamente es el tema de salud, ya no solamente es el tema de educación, sino que aumentó más competencias y responsabilidades, por supuesto, en temas de agua potable, saneamiento básico, recreación, deporte, recursos para los resguardos indígenas y gastos para libre destinación. De manera que no solamente se han reducido los recursos, sino que además se han aumentado las obligaciones. Sin duda alguna, claro, la idea del constituyente del 91 fue fortalecer la descentralización, y por eso se determinó que los recursos del gobierno central fueran en una proporción importante a las entidades territoriales, gobernaciones, departamentos y municipios. Sin embargo, y esto tengo que decirlo con toda claridad, los constituyentes del 91 no tuvimos en cuenta que la Constitución del 91 aumentó los gastos del gobierno central en una forma considerable. En concreto, se creó la Fiscalía General de la Nación, y eso significó 40.000 funcionarios. Se creó el Consejo Superior de la Judicatura con sus direcciones seccionales, con sus direcciones de administración judicial, 10.000 funcionarios más. La Corte Constitucional, 400 funcionarios adicionales, teniendo en cuenta además que en la Corte Constitucional y los magistrados del Consejo Superior, pues son 13 magistrados del Consejo Superior y 9 de la Corte, ganan salarios bien considerables. En ese momento, en la Constitución, cuando expedimos la Constitución del 91, esos funcionarios ganaban 600.000 pesos. Subieron los recursos para esos funcionarios, sus salarios, en ese momento, en el año 92-93, subieron a 3 millones. Hoy están ganando, magistrados de las altas cortes, 61 millones de pesos mensuales. Se creó la Defensoría del Pueblo, 2.700 funcionarios más. Nuevas agencias de regulación, con la idea, claro, de la Constitución del 91 de fortalecer la prestación de los servicios públicos. Entonces se creó la CREC, que ha sido tan debatida en estos últimos tiempos, esa Comisión de Regulación del Gas y Energía, tiene 5 funcionarios, que ganan cada funcionario 46 millones de pesos mensuales. Se creó la CRAC, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Ambiental. También tiene 4 funcionarios que ganan igualmente 46 millones de pesos al mes. La Contraloría General de la República pasó de 2.000 funcionarios a 6.000. Yo no he podido encontrar datos de la Procuraduría, pero me imagino que la Procuraduría creció igualmente en un porcentaje similar. Desde 2016 se han creado 8 ministerios nuevos, incluido por supuesto el nuevo Ministerio de la Igualdad en este gobierno. Finalmente, pues, estos serían datos muy provisionales, finalmente se han creado en el Estado las famosas nóminas paralelas, es decir, la vinculación de personas para que cumplan funciones que las entidades deben cumplir y que tienen funcionarios para eso. Sin embargo, se vinculan funcionarios para prestación de servicios. Esas nóminas paralelas en este momento representan más o menos 40.000 personas vinculadas a través de ese sistema. En conclusión, bueno, habría que decir lo siguiente también. La idea es, claro, aumentamos los recursos para las entidades territoriales, pero paralelamente también debió producirse una transferencia, un traslado de competencias a las regiones. Porque si seguimos con los mismos aparatos del gobierno central, cumpliendo funciones, y no hay traslado de competencias a las entidades territoriales, pues vamos a tener el problema de que cada vez son mayores los gastos del gobierno central, y por supuesto entonces, ¿qué va a pasar?
que vamos a tener una reforma posterior donde vamos a tener que volver al sistema actual de unas transferencias menores y no los 46% que se quiere en este momento establecer para reparto de los recursos generales de la nación. Yo pienso que hay dos cosas fundamentales. Primero, hay que transferir competencias a las entidades territoriales en materia de turismo, conservación ambiental, transporte, puertos marítimos, fluviales y aéreos, carreteras que se llaman nacionales, que debían ser carreteras que hacen los departamentos y que recorren varios municipios de los departamentos, las vías terciarias, eso también debía ser una obligación de las entidades territoriales, la educación, hoy tenemos problemas como el hecho de que para nombrar a un profesor en una zona rural hay que pedirle permiso al Ministerio de Educación. En fin, si no hay transferencia de competencias que debiliten las entidades centrales que cumplen esas funciones y que las van a cumplir ahora las entidades territoriales, y si no adelgazamos el Estado, si seguimos en ese crecimiento de la burocracia estatal, no es posible transferencia importante de los recursos corrientes de la nación a las entidades territoriales. Esa pues sería mi conclusión general. Muy buena la iniciativa de los congresistas, pero les falta realismo político. Transferir competencias y adelgazar el Estado. Sin eso no es posible que funcionen las transferencias del gobierno central a las entidades territoriales. Esa es nuestra opinión. Esperamos oír de ustedes sus criterios, sus observaciones, sus opiniones a favor o en contra. Muchísimas gracias por esta presencia en este video y esperamos, como digo, oír las opiniones de ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos.